Hola, mi nombre es Josefina y hoy día vamos a ver la tercera cápsula de la primera unidad de campos electromagnéticos, que va a ser el uso de la carta Smith y ondas estacionarias. Entonces, la carta Smith es algo como esto. Se divide en distintas partes y lo que podemos ver aquí son impedancias. ¿Impedancias para qué? Impedancias para onda estacionaria. Primero vamos a ver cómo se define una onda estacionaria. Y son cuando, como dice bien el nombre, ya no tenemos transientes ni de voltajes ni de corrientes. Las ondas de corriente y de voltaje tienen una particularidad, y es que cuando tenemos un máximo de voltaje vamos a tener un mínimo de corriente, y cuando tenemos un máximo de corriente vamos a tener un mínimo de voltaje. Esto es porque las ondas están en contrafase entre sí. Ahora, algo que cambia a partir de lo que uno conoce, por ejemplo, de ondas mecánicas, es que en este tipo de ondas vamos a tener que la distancia entre pic y pic de voltaje va a ser como lambda medios, porque de esa forma está construida la carta Smith. Y entre máximo y mínimo de voltaje, o entre máximo de voltaje y máximo de corriente, vamos a tener entonces lambda cuartos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos estos valores de voltaje máximo, corriente máxima y voltaje mínimo y corriente mínimo? Los calculamos con estas fórmulas que están acá, que dependen del voltaje en el generador, del coeficiente de reflexión en la carga, pero ojo, no del coeficiente en sí, sino que del módulo del coeficiente de reflexión en la carga. Módulo. Vamos a tener entonces las parejas que se van a formar aquí, que vamos a tener voltaje mínimo con corriente máxima y voltaje máximo con corriente mínima. Y aquí vamos a tener entonces, y se puede definir, que cuando tenemos voltaje y corriente podemos sacar la impedancia. Y la impedancia cuando yo tengo voltaje mínimo y corriente máxima va a ser entonces una Z mínima. Y cuando yo tengo voltaje máximo y corriente mínima, voy a tener entonces una Z máxima. Bien, a partir de esto, nosotros nos tenemos que llegar de esto a la carta Smith. Entonces, ¿cómo podemos pasar de uno hacia otro? Esto lo vamos a hacer con un círculo que se va a llamar ROE. El ROE básicamente lo que va a hacer es describir nuestra línea de transmisión en total. Todo lo que sea nuestra línea de transmisión va a estar dentro o en el ROE. ¿A qué voy con dentro o en el ROE? Es de que yo no me puedo salir del ROE, pero sí me puedo achicar en el ROE dependiendo de las pérdidas. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo mi carta Smith acá y tengo un ROE de 2, que ya después vamos a aprender a ubicarlo, todo lo que esté dentro del círculo pequeño que voy a hacer, que corresponde a mi círculo del ROE, va a ser mi línea de transmisión. Bien, ¿cómo ocupamos la carta Smith? La carta Smith es una carta de impedancias normalizadas. ¿A qué voy con que son impedancias normalizadas? Si yo tengo, por ejemplo, una ZL, para yo poder meterla dentro de la carta Smith, debo tener una ZL caligráfica. Esta ZL caligráfica se obtiene dividiendo la ZL o la Z que ustedes quieren encontrar, que puede ser cualquiera dentro de la línea, y esto dividirlo en la Z característica de la línea de transmisión que estamos ocupando. Ahora bien, si nosotros tuviéramos más de una línea de transmisión, entonces tendríamos más de un círculo del ROE y por tanto estamos caracterizando más que una sola impedancia normalizada. No solamente podemos encontrar impedancias acá, si encontramos impedancias también podemos pasar a tener admitancias. Y las admitancias se normalizan de la forma contraria, que va a ser la admitancia IL por Z0. Entonces, estas dos cosas de acá las podemos ahora ver dentro de la carta Smith. Y la carta Smith básicamente nos representa todas las impedancias que nosotros podríamos tener en una línea de transmisión sencilla. Entonces, para empezar, vamos a ver cómo se lee la carta Smith. Entonces, como ven acá, tenemos dos colores, rojo y azul, en honor al 18 de septiembre. Entonces tenemos que la parte real es todo lo que está demarcado con rojo y la parte imaginaria todo lo que está demarcado con azul. El eje que va como diámetro, es decir, que atraviesa la carta Smith de esta forma, va a ser nuestro eje real. Y todo lo que está por fuera, es decir, la circunferencia, o sea, el perímetro de la circunferencia, va a ser entonces nuestro eje imaginario. Entonces recuerden, esto es una carta de impedancias. ¿Las impedancias pueden ser negativas en la parte real? No,
pero en la parte imaginaria sí pueden serlo. Entonces vamos a definir que esta parte de aquí va a ser el imaginario positivo, y esta parte de acá abajo va a ser entonces la parte imaginaria negativa. Entonces, aquí si bien la carta Smith, cuando ustedes las tengan en la mano, va a decir 1, esto en realidad va a representar una J positiva. Y acá abajo donde dice 1 también, como sabemos que es la parte imaginaria negativa, esto cuando yo lo saque de la carta Smith va a representar entonces un menos J. Ahora, ¿cuál es el centro de la carta Smith? El centro de la carta Smith no es 0, es el 1 real. Entonces, si se dan cuenta, aquí el eje real va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Es decir, nunca vamos a tener impedancias que vayan a ser negativas. ¿Cómo se lee la carta Smith? Para yo poder encontrar una impedancia o una admitancia en particular, tengo que guiarme por las líneas que salen desde el número que queremos y que llegan general, y que todas llegan de alguna forma hacia el centro. Si se dan cuenta, la parte real genera círculos casi completos que terminan en el centro en infinito, mientras que los ejes imaginarios crean un arco hacia el centro. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ubicar en la carta Smith una impedancia normalizada, la voy a poner aquí de ejemplo, una impedancia normalizada de ZL igual a 1 más J. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ubico dónde está el 1 y busco su círculo. Sigo el 1 y veo dónde choca con el eje imaginario. La sigo, y aquí en este punto tenemos 1, J. En este punto, entonces, se encuentra mi impedancia acá. Uno de los tips que nosotros les podemos dar para poder ocupar la carta Smith es que cada vez que quieran ubicar una impedancia normalizada, tienen que colocarle una letra y después la pueden volver a linkear a la carta Smith. De esa forma, para nosotros la revisión siempre va a ser mucho más fácil y más rápida, y para los ayudantes que vengan también. Esta es la forma de utilizarla. Como se darán cuenta, aquí nunca van a encontrar impedancias que sean demasiado grandes, porque si no nos vamos acercando cada vez más a infinito. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy viendo impedancias y dónde quedó el máximo y los mínimos de voltaje? ¿Cuál es la relación entre uno y otro? Pues bien, yo les decía que la carta Smith nos puede representar las impedancias en cualquier punto de nuestra línea de transmisión. Entonces, si esto me puede representar cualquier punto de mi línea de transmisión, yo tengo que poder de alguna forma generar la línea de transmisión dentro de la carta Smith. Y eso, como les decía antes, se hace con el ROE. Entonces, pongámonos un ejemplo. Digamos que el ROE es 3, por dar simplemente un ejemplo. El ROE es 3. Entonces, eso quiere decir de que mi línea de transmisión va a estar desde el centro desplazado hacia 3. Y ese va a ser mi círculo. Entonces, ahora, en su carta Smith, si aquí lo están haciendo conmigo, ubiquen el ROE 3, la punta del compás en el 1 y el lápiz en el 3 y generen el círculo. Ponele pausa. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya marqué mi ROE número 3 con esta línea marcada en negro. Entonces, todo este círculo que se genera cuando yo ubico el compás en el centro y en mi ROE va a ser mi línea de transmisión. Esto es conocido también como el círculo del ROE. Es decir, todo lo que está en el borde del círculo y lo que está dentro va a representar mi línea de transmisión. Ahora, ¿de qué depende? Depende si la línea tiene pérdidas o no. Si la línea de transmisión no tiene pérdidas, entonces yo siempre me voy a estar moviendo en el borde del círculo del ROE, incluyéndolo. Ahora, si es que mi línea de transmisión tiene pérdidas, a medida que yo me voy desplazando dentro de la línea de transmisión, entonces este círculo se va achicando como una espiral. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué se ve dentro de esta línea de transmisión? Yo les dije que donde se encuentra el máximo voltaje tenemos un mínimo de corriente y tenemos una Z máxima. La Z máxima, ¿qué creen ustedes? ¿Se va a acercar más a infinito o se va a acercar más a cero? Se va a acercar más a infinito. Entonces, en este punto, justo donde yo tengo el número más grande de mi círculo del ROE en la parte real, entonces yo voy a tener mi Z máximo, es decir, y que implica, con doble implicancia, que voy a tener mi voltaje máximo con mi corriente mínima. Ahora bien, en el otro costado, que va a ser mi menor
impedancia, voy a tener, esto recuerden, lo voy a escribir con la anotación, tiene que ser normalizado. Acá también voy a tener mi impedancia normalizada mínima, lo que me va a doble implicar que voy a tener mi voltaje mínimo con mi corriente máxima. Bien, ya tenemos un poco armado cómo va a funcionar entonces nuestra línea de transmisión. Pero ahora, ¿cómo yo me muevo dentro de ella? ¿Y qué representa cada cosa? Entonces, como ven aquí, y si lo ven en su carta Smith que deberían tener en la mano, vamos a tener dos movimientos de giro. Vamos a girar con dirección a las manecillas del reloj cuando nos queramos acercar hacia el generador. Y nos vamos a mover en contra de las manecillas del reloj cuando nos queramos mover hacia la carga. Entonces, si yo me encuentro en un punto intermedio de la línea de transmisión, tengo que decidir hacia qué lado me conviene ir. Es decir, qué cosa tengo y qué cosa quiero encontrar. Si, por ejemplo, ustedes tienen un dato de una impedancia en la mitad de la línea de transmisión y les están pidiendo la impedancia de carga, entonces les conviene más ir hacia la carga. En caso contrario, pueden ir hacia el generador. Como yo les decía anteriormente, la carta Smith está hecha de forma de que una vuelta completa va a ser lambda medios. Y de hecho eso lo podemos ver. Porque si yo quiero llegar desde un máximo de voltaje hacia el siguiente máximo de voltaje, entonces voy a tener una vuelta. Y esa vuelta representa entonces dos lambda medios. Entonces esto va a ser una vuelta de la carta Smith. Mientras que cuando yo quiero llegar desde un máximo de voltaje hacia un mínimo de voltaje, voy a tener la mitad de la carta Smith, es decir, lambda cuartos, y esto va a ser la mitad de una vuelta. Ahora bien, ¿qué pasa con el coeficiente de reflexión? Porque podemos tenerlo como no podríamos tenerlo. Aquí tenemos dos formas de sacar el coeficiente de reflexión que queda en manos de ustedes de cómo lo quieran hacer. Opción número 1, hacerlo de forma matemática, despejando el coeficiente de reflexión desde esta fórmula. Opción número 2, sacarlo directamente desde la carta Smith con relaciones de centímetros y de coeficiente de reflexión. Si ustedes ven su carta Smith, notan de que va a haber un radio entre el 1 y hasta el infinito o desde el 1 hasta el 0. El radio de la carta Smith, es decir, desde aquí hasta acá, que es el radio de la carta Smith representa una magnitud de coeficiente de reflexión igual a 1. ¿Por qué magnitud? Porque recuerden que la carta Smith tiene grados, porque tenemos partes imaginarias, partes 100% reales y partes imaginarias negativas. Entonces, el coeficiente de reflexión, como en centímetros, va a ser 1. Entonces, esto lo podemos hacer de la siguiente forma, con una regla de 3 simples. Entonces, vamos a ubicar en un lado los coeficientes de reflexión y al otro lado los centímetros. Cuando el coeficiente de reflexión es 1, vamos a tomar la carta Smith y medir el radio. Cuando ustedes imprimen la carta Smith y la ajustan en una hoja de oficio, esto debería ser aproximadamente 8 centímetros. Entonces, chuta, ahora yo quiero saber cuánto mide desde 1 a 3, toman los centímetros, X por ejemplo, y vamos a llegar entonces al coeficiente de reflexión que nos falta. ¿Sí? Entonces, desde esta forma, nosotros podríamos sacar el coeficiente de reflexión o viceversa, podríamos saber en qué punto se encuentra el ROE. Bien, otra cosa importante de la carta Smith es de que cuál es la relación que existe entre la impedancia y la admitancia normalizada. Como saben, y se define en electrónica, que la impedancia es la inversa de la admitancia, ¿cierto? Y esto en carta Smith se ve exactamente igual. ¿Cuál sería el inverso directo de un punto? Es lo mismo, pero dado vuelta, ¿cierto? Entonces aquí esto lo vamos a ver con una línea recta que pasa por el origen hacia el lado siguiente. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un punto aquí, tendría que tomar la distancia que hay hasta acá, hasta el origen, y pasarlo hacia el otro lado. Y en este punto de abajo, entonces yo tendría
mi punto B, que sería el punto A, pero 1 partido en A. Ahora, esto ustedes también lo podrían hacer de forma matemática. ¿Cuál es el problema? Que dividir números complejos no es algo que salga fácil. Tienen que ocupar ciertas reglas y todo lo demás, y es más fácil hacerlo con la carta Smith. Entonces, ¿cuál es la distancia que existe entre la impedancia y la admitancia? Es una línea recta. Es literalmente dar media vuelta de distancia. Es lo mismo que pasa con los máximos y mínimos de voltaje. Y aquí tengo que ser súper enfática en lo siguiente, que si ustedes físicamente se encuentran en un máximo de voltaje, eso quiere decir que la impedancia, o sea, la admitancia máxima se va a encontrar hacia el otro lado. Y si yo tengo un máximo de voltaje y por tanto tengo una impedancia máxima, su pareja entonces va a ser la admitancia mínima. ¿Sí? Entonces, como acá tengo la Z máxima, la pareja de esta no va a ser la impedancia, la admitancia máxima, porque no tiene sentido. Sería entonces al frente en donde yo tengo la mínima. Hola, soy Tomás y ahora vamos a continuar con adaptación de impedancia, que son los ejercicios donde la gracia es sacarle el jugo lo más posible a la carta Smith, porque la vamos a ocupar varias veces y en distintos contextos. Entonces, ¿en qué consisten estos ejercicios de adaptación de impedancia? Tal como dice el nombre, la gracia es adaptar esta carga a través de líneas de transmisión, stubs en paralelo, stubs en serie, algún stub que podría estar conectado de la misma manera que Z0, para que no haya reflexiones, para que tengamos un coeficiente de reflexión aquí a la entrada de 0. No queremos ni una reflexión, queremos que todo esté adaptado. Entonces, ¿cuál es la gracia? Esta impedancia que a la salida podría ser real, pero también podría tener componente imaginaria. Entonces, para eso nosotros podemos conectar un stub acá, que podría ser en paralelo o en serie, en este caso en paralelo, para eliminar esa parte imaginaria. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones de diseño, claro. Z0 siempre va a ser un valor real. Entonces, ¿qué queremos acá? Un valor real igual a Z0. ¿Qué vamos a querer acá? Otro valor real igual a Z0. Y para lograr todo eso necesitamos que acá, esta impedancia, no nos aporte nada imaginario. Para eso nosotros conectamos un stub que podría estar en serie o podría estar en paralelo, y como decía, este caso está paralelo. ¿Para qué? Para eliminar componente imaginario. ¿Cómo vamos a trabajar generalmente estos ejercicios? Lo típico sería conocer ZL y obtener su versión normalizada por Z0. Entonces vamos a decir que ZL normalizada sería simplemente ZL sobre Z0, como ya había mencionado los antes. ¿Sí? Vamos a tomar este dato y nosotros lo vamos a ubicar en la carta Smith. Entonces, por ejemplo, digamos que estaba por acá, simplemente como ejemplo, y a partir de ese dato nosotros podemos dibujar la circunferencia R. En este caso parecemos un óvalo, pero bueno. Nuevamente la recomendación, pongan una letrita que identifique el valor que están colocando ustedes en la carta Smith. Hace mucho más fácil la revisión, sobre todo en estos ejercicios donde se usa mucho la carta Smith, por lo menos unas 3 o 4 veces para distintos círculos y demás. Así que, recomendación, ahí estamos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a tomar este dato y lo vamos a desplazar. ¿Cuánto lo vamos a desplazar? Bueno, lo vamos a desplazar L1 de tal manera de ubicarnos justamente a la salida de ZT. También conocido en esta línea de transmisión como un transformador lambda cuarto, por su largo, que efectivamente es lambda cuarto, y que aporta finalmente los requisitos de diseño. A la salida queremos ver componente meramente real y a la entrada también componente completamente real. Entonces tenemos dos condiciones de diseño, aparte de lo de decir que hablábamos de adaptación. Entonces ya encontramos ZL y lo vamos a ver desplazado hasta acá. Y vamos a encontrar un ZL desplazado, que en este caso vamos a llamarlo B. Nos fijamos que el desplazamiento es desde la carga hacia el generador, por tanto nos movemos en sentido horario y vamos a ubicar por aquí, por ejemplo, punto B. Y ahora si nos fijamos, claramente podríamos seguir trabajando con impedancia, ver cómo eliminamos la parte imaginaria de ZL desplazado, pero tengamos en cuenta que la conexión acá está realizada en paralelo. Entonces está la opción de trabajar con impedancia, pero es mucho más sencillo trabajar con admitancias porque las conexiones en paralelo son simples sumas. ¿Cómo vamos a hacer la conversión a admitancia? Simple, como ya lo había explicado la Jo antes, trazamos una recta que pase por el centro, es decir, por el valor 1 de la carta Smith, y en el otro extremo de la circunferencia del rover vamos a encontrar justamente nuestra admitancia del punto B. En este caso tendríamos la admitancia desplazada. Esta admitancia, que en este caso no la conocemos, pero sí sabemos que se expresa de la forma A
más JB, ¿verdad? Porque ya sea real o imaginaria, simplemente bastaría con que B fuera 0 para tener algo completamente real. Ya sabemos esto entonces. Nosotros sabemos que E1 tiene que eliminar esa parte imaginaria. Entonces E1 en algún punto va a tener que aportar una admitancia tal, vamos a decir E1 desplazado y normalizado, ojo, en Z0, tiene que aportar tanto que se elimine esa parte imaginaria. Es justamente menos JB. Considerando que vamos a eliminar esa parte imaginaria, podríamos tener dos casos de diseño, dos casos de pregunta. ¿Cuánto tiene que valer esta distancia, por ejemplo? Podría ser una pregunta. Vamos a poner L3. ¿O cuánto tendría que valer E1 para que se logre este objetivo? ¿Ya? En cualquiera de los dos casos, no podemos seguir trabajando en Z0. Tenemos que denormalizar en Z0 y normalizar por Z01, porque estamos cambiando de línea de trabajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar este dato y en lugar de ubicarlo en la carta Smith, porque no lo vamos a trabajar, vamos a hacer lo que decía. Denormalizamos por Z0 dividiendo, porque estamos trabajando en la admitancia, y normalizamos por Z01 multiplicando, porque estamos trabajando en la admitancia, y esto nos va a entregar una nueva admitancia. En este caso le vamos a poner el mismo nombre, pero ojo, estamos trabajando ahora en Z01. Y esto simplemente sería el anterior, pero en Z0 por Z01 sobre Z0. Y este sí lo vamos a ubicar en la carta Smith. Sabemos que solo tiene parte imaginaria. Estamos trabajando en una línea de transmisión nueva. Por tanto, no hay necesidad de que trabajemos necesariamente en la misma circunferencia de error. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este dato, lo vamos a ubicar en la carta Smith, sea donde tenga que ir. En este caso, por ejemplo, podría ir acá, por colocar un lugar. Y pongamos que este es, ya debería ser D. Este de acá era C. Entonces este va a ser D. ¿Y qué vamos a hacer con ese dato? Como les decía, dos posibles preguntas. ¿Cuánta distancia hay acá? ¿Cuánto vale esto acá al final? Si conocemos la distancia, entonces simplemente vamos a tener que ver, este de acá, ¿cuánto vale? Perfecto, vale tanto, lo ubicamos en la carta Smith. Por ejemplo, digamos que ese es D y por poner alguna información, este va a ser el valor de la admitancia E1, es decir, justo acá. Y para conocer la distancia simplemente nos fijamos, ¿de dónde a dónde vamos? Técnicamente da igual, pero hay que tener cuidado. Si parto en D, me estoy moviendo desde acá hacia la carga. Entonces el desplazamiento es así. ¿Qué otra forma de verlo hay? Si estoy acá, es decir, en la carga, me muevo hacia el generador. Entonces la distancia, da igual si me muevo hacia el generador o la carga, tiene que ser la misma, es esta de acá. Y esta de acá, nosotros podemos estimar cuánto es a partir de los lambdas que aporta la carta Smith en el borde. Otro caso de diseño. No nos dan este dato de acá al final, pero sí nos dan la distancia. Aún más simple. Partimos acá y nos desplazamos cuánto nos esté diciendo el ejercicio. En este caso, obviamente vamos a llegar al mismo lugar porque estamos hablando del mismo diseño. Vamos a llegar acá y a partir de este dato vamos a encontrar justo esto de acá. Y con este podemos encontrar, obviamente, la admitancia de E1. Y a partir de eso podemos encontrar la impedancia en E1, que sería básicamente lo mismo que hablar de, o equivalente a hablar de E1. Y con eso responder cualquiera de las dos preguntas. Y con eso terminamos el diseño a la derecha. ¿Qué nos aporta información esto? Porque también hay otro tipo de preguntas, por ejemplo, asociada al transformo lambda cuarto. La distancia no, porque ya sabemos que es lambda cuarto. Pero, por ejemplo, ¿cuánto vale ZT? Es una pregunta muy típica. Entonces, ¿cuánto vale ZT? Para eso vamos a tener siempre una fórmula para utilizar que nos dice que ZT es simplemente ZT out, o sea, la impedancia de la salida, por ZT in, o la impedancia de la entrada, lo mismo. ¿Cuánto vale ZT out? Que es esa impedancia equivalente que tenemos acá. Bueno, simplemente va a valer lo que aporta ZL y lo que aporta E1. Entonces, lo más sencillo de decir, bueno, si E1 elimina la parte imaginaria de IL, vamos a saber que esta parte de acá va a desaparecer, ¿cierto? Y vamos a tener que, vamos a tirar la flechita por acá, que Z, bueno, en este caso estamos trabajando en la admitancia, así que sigamos en la admitancia de la salida del transformador lambda cuarto, o IT out, va a ser simplemente la parte real que sobrevivió luego de eliminar la parte imaginaria con el componente E1. Y desde acá, por supuesto, podemos pasar a IT out, y desde aquí podemos encontrar ZT out. Y con eso tenemos parte, por ejemplo, de la fórmula si nos preguntaran ZT. Si conociéramos ZT, al tiro podemos sacar ZT in porque ya conocemos ZT out. Entonces, ya terminamos de trabajar a la derecha, podemos pasar a trabajar a la izquierda. ¿Qué otro tipo de preguntas nos pueden hacer acá? Seguimos buscando adaptación.
Z0 sigue siendo nuestro objetivo. ¿Dónde? Acá. Acá queremos ver Z0, porque esto nos va a generar adaptación. Entonces, ¿qué nos tiene que generar ese Z0? Bueno, el aporte de E2, que es el que está acá, y el aporte de todo lo que está a la derecha, que sería ZT, Z01, Z0, y las claras que tienen conectadas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muchas posibilidades. Posibilidad 1, tenemos un componente acá imaginario, ¿ya? Entonces, tenemos un componente imaginario, miramos la carta Smith, ¿dónde va a haber un componente imaginario? Bueno, en el borde, en cualquier punto del borde. Por ejemplo, acá. Y a este punto le vamos a llamar E, sea cual sea. Sabemos que esto de acá va a ser la impedancia de E2. Si tenemos un componente imaginario conectado en serie y vemos cuánto soporte acá, solo tenemos una opción, que soporte sea 0 o infinito, no hay otra. Porque todos los demás puntos posibles nos van a dar un aporte imaginario que no nos serviría para obtener Z0 acá. Porque este de acá, por diseño, por definición, ya es real. Si este ya es real, entonces ya no estoy hablando de eliminar parte imaginaria. Entonces este de acá no me puede aportar componente imaginario. Tiene que aportar 0 o tiene que aportar infinito. Entonces, dos posibilidades. Parto desde la carga y me muevo hacia el generador. Entonces la posibilidad es llegar acá y encontrar que aporto infinito y, por ejemplo, a partir de eso diseñar la distancia. O en este caso, ya que estamos en serie, el aporte claramente tiene que ser 0, porque queremos aportar 0 parte imaginaria. Si estuviera en infinito, eso nos cortaría finalmente la línea de transmisión y no tendría ningún tipo de sentido. Entonces la distancia completa sería dar toda esta vuelta y llegar hasta este punto de acá, 0, y decir, toda esta distancia tiene que tener la línea de transmisión 2 para ocupar E2 conectado en serie. Otra posibilidad, que esté conectado en paralelo. Si está conectado en paralelo, ya no quiero aportar 0, quiero aportar infinito, porque este componente es imaginario. Esas son posibilidades. ¿Qué otra opción tenemos? Que esta componente de acá arriba no sea imaginaria, que sea real. Que, por ejemplo, el ZT sea conocido, nos dan ZT, o tuvimos ZTIN. Entonces ya sabemos cuánto vale este componente de acá, ZTIN. Y a partir de eso, empezar a diseñar, por ejemplo, esta distancia, o cuánto tiene que valer este valor, que es real. Un montón de posibilidades, un montón de formas de trabajar el ejercicio. Pero quedarse con eso. Siempre estamos buscando adaptación, que este punto vea Z0, y los diseños hacia la derecha están fijos. Todo esto que está hacia la derecha ya está diseñado, ya lo trabajamos. No podemos cambiar las cosas. Entonces este de acá tiene que aportar tal que se cumpla lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, en este caso que mencionaba, en el que 2 aporta 0, porque es un complejo y no nos interesa la parte imaginaria, ZTIN solo tiene una posibilidad para lograr la adaptación. Y es que ZTIN valga justamente Z0. Otra posibilidad, como decía, que estuvieran en paralelo, bueno, ya lo dijimos. Tiene que aportar infinito en paralelo para que se siga cumpliendo lo que estamos buscando. Si esto fuera real, claramente el aporte acá no va a ser 0 porque vamos a estar viviendo dentro de la carta Smith, no en los bordes. Entonces el aporte ya no va a poder ser 0, va a ser, por ejemplo, 10 ohms, por poner un ejemplo, y ZTIN ya no puede valer Z0. ZTIN ahora tiene que valer simplemente el mismo Z0, pero le vamos a tener que restar 10 para que se siga cumpliendo la adaptación y podamos seguir trabajando. Y eso son un montón de posibilidades de diseño. Vamos a ocupar mucho la carta Smith y por eso recomendamos mucho usar este formato de letras para no confundir a las personas que revisan y que se revise mucho más simple.